Amados hermanos, muy buenos días. Envío un cordial saludo a los hermanos de Oxapampa, Huaral y Puerto Maldonado. Así también a nuestros hermanos en España y a todos los que están participando de este culto. Que el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la unción del Espíritu Santo sea con toda una de ustedes. Es indiscutible el hecho de que durante su ministerio público, los apóstoles tuvieron que derramar muchas lágrimas mientras guiaban la iglesia del Señor. Esto debido a que había miembros que no mostraban total obediencia a la voluntad de Dios, sino que en ocasiones querían hacer lo que mejor les parecía. Sí, estaría bien que cada uno haga lo que bien le parece. Entonces, los apóstoles no hubieran tenido mucho trabajo que realizar. No obstante, los apóstoles sabían que existen mandamientos que todos debemos guardar. Es decir, cada quien no debe seguir su propia verdad, sino que debe conocer la verdad de Dios para obedecerla. Y como indiqué el domingo anterior, obedecer la verdad de Dios implica negarse a uno mismo. Todos los principios que debemos obedecer como cristianos están escritos en la Biblia. Por lo tanto, conocer estos principios está a nuestro alcance, pero lo más importante es obedecerlos. Pero para desarrollar la obediencia es necesario derivar todos los pensamientos y argumentos que se levantan en nuestra alma para oponerse a la voluntad de Dios. La Biblia en 2 de Corintios capítulo 10, versos 5 y 6 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Claramente podemos leer que es necesario derribar los pensamientos y argumentos que son contrarios a la voluntad de Dios. Caso contrario, terminaremos haciendo el deseo de la carne. Jesús mismo dijo: Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Siempre debemos anhelar hacer la voluntad de Dios. La desobediencia produce un distanciamiento de Dios y trae el castigo. Por tal motivo, si no queremos recibir la disciplina de parte de Dios, todo lo que debemos hacer es obedecer su voluntad.
no por obligación e imposición, sino de forma voluntaria con amor. Entonces vemos que los pensamientos y argumentos son importantes porque van a influir en las decisiones que tomamos. Una de las razones por las cuales Jesús pudo vencer las tentaciones fue porque afirmó sus pensamientos en la voluntad de Dios. Pero lo lamentable es que muchas personas no se dan el tiempo para pensar, sino que reaccionan rápidamente y por este motivo cometen errores de los cuales después se lamentan. Todos tenemos la capacidad para pensar antes de tomar decisiones. No seamos precipitados, sino que tengamos dominio sobre nuestros pensamientos y meditemos antes de actuar. Ahora bien, en Efesios capítulo 5, versos 6 y 7, dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Si usted recibe alguna invitación para hacer lo malo, entonces debe tener mucho cuidado, porque si cede a lo malo, la Biblia dice que la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes. Las tentaciones o invitaciones para hacer lo malo no vendrán de forma clara y directa. Y de allí la importancia de llevar puesta la armadura de Dios. ¿Lo haremos, hermanos? Amén. Por ejemplo, si alguien lo quiere guiar a cometer adulterio o fornicación, no vendrá diciendo: practiquemos adulterio o forniquemos. Lo malo se presenta de forma gradual y sutil, a fin de que no se perciba inicialmente como malo. Por lo tanto, estén despiertos en el espíritu, cuidando nuestros pensamientos. Antes de tomar una decisión, analicemos que si con esa decisión vamos a agradar a Dios. Amados hermanos y hermanas en Cristo, existen varios principios cristianos que debemos guardar. Hoy compartiremos sobre la misericordia, pues nosotros debemos ser misericordiosos. Vamos a evaluar cuánta misericordia hay en nuestro corazón. La Biblia, Mateo capítulo 5, verso 7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si deseamos que Dios y nuestro prójimo nos muestren misericordia, entonces debemos mostrar misericordia a los
demás. En forma general, la misericordia es la cualidad de ser compasivos con los demás y nos mueve a ayudar a los necesitados. Cuando mostramos misericordia, debemos hacerlo con sinceridad y humildad, no alardeando y proclamando que somos bondadosos. Incluso si otras personas nos reconocen como misericordiosos y bondadosos, nosotros debemos ser humildes de corazón y no arrogantes. Amén. Además, Efesios capítulo 4, versos 31 y 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Al igual que Dios nos mostró misericordia, perdonando nuestros pecados por medio de Cristo, nosotros debemos ser misericordiosos con nuestro prójimo y perdonar sus ofensas. Perdonar a los demás significa que no les guardamos rencor. No se trata de reprimir el odio. Se trata de no tener odio. Es así que la verdadera misericordia guarda relación con la compasión, el perdón, la ayuda y la humildad. Y si bien la misericordia se suele relacionar con un corazón tierno y comprensivo, bíblicamente se sabe que la misericordia también se relaciona con un corazón firme y responsable. Debemos tener ese corazón, hermanos. Por ejemplo, un padre de familiar puede ser tierno y comprensivo cuando sus hijos cometen errores. Sin embargo, si sus hijos constantemente hacen lo malo, será necesario que muestre firmeza y responsabilidad. Esto a fin de educar bien a sus hijos. La Biblia, Proverbios capítulo 29, verso 15 dice: la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Amén. Es así que los padres que realmente tienen amor y misericordia por sus hijos los van a instruir a fin que ellos sean responsables y sabios. Caso contrario, sin darse cuenta, los podrían terminar mal educando. Y por esa indulgencia indiscriminada, hay padres que terminan sufriendo mucho a causa de sus hijos. Por este motivo, leemos en la Biblia que Dios
es grande misericordia. Y por aquellas misericordia, perdona nuestros pecados y nos corrige. Es lo que Dios hizo con el rey David. Le perdonó sus pecados, pero lo corrigió a fin de generar un verdadero cambio en David. Amén. Esa es la virtud que todos debemos desarrollar. Entonces, debemos desechar el resentimiento, el enojo y la ira. Debemos comprender y perdonar a nuestro prójimo. Y debemos guiar y corregir a los demás según la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas de Cristo, en ocasiones podemos resultar heridos por las ofensas de otros, pero en esos casos no debemos llenar nuestro corazón de amargura y enojo, sino que debemos traer a memoria al Señor Jesús, el cual padeció sin haber hecho nada malo. La Biblia primera de Pedro, capítulo 2, versos del 21 al 23, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén. A Jesús lo insultaron, lo calumniaron, lo escupieron, lo abofetearon, lo golpearon, lo sentenciaron a muerte injustamente, lo avergonzaron frente a todo el pueblo y lo crucificaron. Si hablamos carnalmente, podemos decir que Jesús tuvo suficientes razones para llenarse de amargura y resentimiento. Sin embargo, él nunca odió a aquellos que lo ofendían. Hubo ocasiones en las que Jesús se llenó de indignación e ira al ver la obstinación y dureza del corazón de los religiosos del pueblo, a quienes no les importaba hacer la voluntad de Dios. A ellos Jesús les habló severamente, no movido por el odio o el resentimiento, sino por el dolor que se produce cuando observas a aquellos a quien amas, caminando obstinadamente a la perdición. Nosotros podemos corroborar el amor de Jesús por todos ellos, porque estando en la cruz, oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entendiendo
que la única forma de salvarlos era sacrificando su vida. Jesús permaneció en la cruz hasta el final. Amén. Esto es algo que podemos ver también en el diácono Esteban. Cuando estuvo al frente de las personas que lo aborrecían, él les presentó con todo amor el mensaje del evangelio. Pero al ver que ellos no aceptaban el evangelio, Esteban se llenó de indignación y les habló severamente diciendo: duros de cerviz incircuncisos de corazón. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo. Ustedes son como sus antepasados, desobedientes y asesinos del ungido de Dios. Literalmente, esas palabras eran duras, pero Esteban realmente amaba a esas personas y deseaba hacerles ver su error. Podemos corroborar el amor de Esteban al ver que mientras aquellos que lo aborrecían lo estaban matando a pedradas, Esteban oró por ellos diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cualquier persona que vive en la carne, en medio de esa situación, podría defenderse, lanzar insultos y maldiciones contra sus agresores. Pero el diácono Esteban no era así. Esta misericordia y bondad es la misma que vemos en el profeta Daniel y otros personajes de la Biblia. Por todo esto, concluimos que los hijos de Dios pueden experimentar dolor al ver la desobediencia y dureza de corazón de los demás. Pero eso no significa que van a odiar y guardar rencor. Quizá muchos de nosotros hemos pasado por situaciones difíciles y inicialmente nuestro corazón se llenó de enojo e ira. Algunos, guiados por ese enojo, quizá hemos pagado mal con mal y guardamos sentimiento en nuestro corazón. Y ese resentimiento viene dañando nuestra salud espiritual y física. Es por ello que necesitamos ser sanados y restaurados. Para esto debemos traer a memoria la vida del Señor Jesús y la palabra de Dios. Debemos orar y reformar nuestros pensamientos, procurando colocarnos en el lugar de los demás. No se trata de justificar las maldades de nuestros prójimos, sino que se trata de comprender totalmente la situación y la naturaleza humana. Comprender a los demás no significa ignorar
o pasar por alto los pecados que cometen, sino que significa entender por qué se producen aquellos pecados y buscar la forma de eliminarlos. El pecado es como el cáncer. Para tratarlo hay que identificarlo y erradicarlo de raíz. Dios vio nuestra condición y tuvo compasión de nosotros. Por ello envió a su Hijo a dar su vida para nuestra salvación, porque era la única forma de salir de la condición de pecadores. Ahora bien, lo lamentable es cuando las personas desprecian el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Especialmente cuando un cristiano se vuelve al mundo. Es algo muy triste, porque es lo mismo que escupir sobre el sacrificio de nuestro Señor Jesús. ¿Usted cree que Dios va a justificar a un cristiano que vuelve a cometer deliberadamente pecados? La Biblia dice que no. Si bien Dios va a disciplinar a aquellas personas y buscará la forma de guiarlo nuevamente al camino de la vida. Si la persona neciamente se mantiene en el camino del error, entonces será muy lamentable. La Biblia, Hebreos capítulo 10, versos del 26 al 31 dice: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuándo mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al ver dijo: mira, es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Por lo tanto, amados hermanos y hermanas de Cristo, es importante que comprendamos cuán grande es la misericordia de Dios y que no la usemos de pretexto para perseverar en el pecado. Para concluir el mensaje, quisiera leer lo que dice en 1 Pedro capítulo 3, versos 8 y 9. Y dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir
compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Amén. Es mi oración que en todos la misericordia de Dios nos acompañe cada día de nuestras vidas y que la misma misericordia que Él nos muestra, nosotros la mostremos a nuestro prójimo. Amén. Muchas gracias por su atención. Ahora oremos meditando en el mensaje. Amado Señor, no hay amor y misericordia más grande que la que tú tienes por nosotros. Queremos orarte llevando una vida con propósito. Ayúdanos a vencer las tentaciones, poniendo en práctica tu palabra, teniendo el verdadero amor y misericordia a nuestro prójimo. Ayúdanos a ser la iglesia que te honre y agrade. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.